Loriana, aquí estoy verificando tu archivo, en el cual se compone de las capas fondo y lo que sería el arte lineal del personaje. Entonces, digamos, activar la visualización de la capa fondo, podemos notar de que el personaje está transparente, cosa que podemos evidenciar en la miniatura de la capa que lo contiene, en donde se puede visualizar que es así, de que está transparente. Entonces básicamente lo que tendrías que hacer es ir poco a poco. Lo que pasa es que tu personaje tiene mucho detalle, pero de forma minuciosa ir seleccionando cada sector con la herramienta de la varita mágica. La consigues en la barra de herramientas del programa, al margen izquierdo, cuyo atajo es la W. De todas formas, si haces clic y mantienes pulsado, puedes verificar la cantidad de herramientas que componen y buscas específicamente la herramienta varita mágica. La seleccionas y básicamente vas seleccionando cada zona. Aquí en la barra de control están los modos de selección. Entonces, el que le sigue es la opción sumar. Entonces, quiere decir que por defecto vamos a ir haciendo clic y las selecciones se van a ir sumando. Entonces, fíjate, hacemos clic en esta zona y seguimos añadiendo zonas del elemento. Entonces, mi recomendación para que no trabajes doble en el sentido de que tengas que seleccionar y, por decir, apliques relleno blanco con la herramienta bote de pintura en las zonas seleccionadas, ¿ves? Apliques relleno blanco en las zonas seleccionadas. Es que básicamente dejes esta parte aquí de añadir fondo al personaje y en la etapa de colorizar, si apliques entonces esta selección de manera detallada en cada zona, de tal manera de que entonces tú no colocarías blanco, sino que directamente, o sea, no colocarías blanco que sería un color neutro, sino que directamente, aprovechando de que vas seleccionando las zonas, vas aplicando el color que le corresponde. Entonces, fíjate, tomas la herramienta varita mágica, y por ejemplo, esta es la bota, entonces haces clic allí, en todas las secciones de la bota, y optas entonces por dar doble clic al selector de color y de repente seleccionar un tono marrón, bote de pintura y haces clic ahí encima. La parte del color sería bueno aplicarla en una capa distinta a la base lineal. Entonces lo ideal sería que generes un nuevo layer, habiendo seleccionado previamente abajo, y en este nuevo layer es que si aplicas el color. Siempre que vayas a seleccionar debes retornar a la capa base lineal para que tengas acceso a esa estructura. Y de esta forma vas aplicando el color. De todas formas, cuando veas que no se selecciona lo que tú quieres, es que estás en la capa incorrecta. Siempre debes ir a la base lineal para poder acceder a esas zonas y luego retornar a donde aplica el color. Control D para deseleccionar, ¿ves? Entonces aquí tienes la bota y así sucesivamente. Por ejemplo, que vayas a pintar las zonas que tienen que ver con la piel, entonces te vas a base lineal, tomas la herramienta de la varita mágica que previamente en los modos de selección optaste por activarle la opción de sumar selecciones. Entonces, por ejemplo, el tema del brazo, en esta parte, lo que sería el rostro, lo que sería la mano. De todas formas, pueden ser que hayan secciones que queden abiertas. Entonces, si llegasen a quedar abiertas, la selección se desborda.
Entonces la idea sería que tomases la herramienta de la pluma a un grosor bastante fino de la línea que quieres completar. Entonces tú aplicarías cerrar la zona para que la selección no se desborde. Entonces supongamos que ya tienes seleccionado, ubicado en la base lineal, generas otra capa y por ejemplo esta sería la capa piel. Das doble clic y buscas el tono carne. Dependiendo del test de piel que tú le quieras conferir a tu personaje. Tomas la herramienta del bote de pintura y haces clic en esa zona. Un atajo sería presionar la tecla de Alt Delete o Alt suprimir. La tecla de Alt suprimir nos va a pintar con el color frontal. Entonces este sería un atajo bastante útil. Control D para deseleccionar. De esta forma entonces vas aplicando las zonas de color. Estas zonas todas dispersas, de pronto después puede ser que las acoples o las acoples por categoría, pero todo esto, por decir, la puedes colocar en una carpeta, seleccionas ambas capas, seleccionas una de Shift, seleccionas la otra o las que tengas, y en el icono de la carpeta, fíjate que entonces puedes ir agrupando lo que es, digamos, la parte de color de tu personaje. Y en esa carpeta irías generando las capas respectivas. Siempre que vayas a optar con la herramienta varita mágica para ir seleccionando las zonas, debes retornar a tu capa base lineal para poder acceder a las zonas que tú requieres. Luego de allí entonces, si generas la capa en específico. Aquí como ya tienes el color de la bota, puedes tomar el gotero. Si perdiste la muestra, ¿verdad? La recuperas tomando la herramienta del gotero, cuyo atajo es la I, se carga como color frontal y pintas con bote de pintura o el atajo que te comenté que es la tecla de suprimir. También se recomienda de pronto que generes una capa donde vayas colocando, digamos, los tonos que tú vayas a utilizar. Por decir, en este caso, el marrón. Todo lo que tiene que ver con el color piel y supongamos que así sucesivamente vas creando tu paleta. Esta sería la paleta de tonos. De tal manera que recurres a esa paleta con el gotero para el color que tú requieras. Por ejemplo, vuelves a tu capa base lineal y supongamos que hay algo de la indumentaria que es de color rojo. Entonces seleccionas esa zona, tomas la herramienta del gotero, se carga como color frontal. Esta sería tu paleta de muestras, tal cual como si estuviéramos pintando sobre un lienzo o tuviéramos, digamos, un envase con las tintas y las mezclas aparte y de ahí vamos tomando con el pincel. Entonces de una forma muy similar. Siempre que la selección cumpla su propósito, control D para deseleccionar. Entonces ya sabes que si de pronto vas a seleccionar alguna zona en particular y la selección se desborda, supongamos aquí, por ejemplo, que la selección se desbordase por aquí, te ubicas en tu base lineal y tomas la herramienta de la brocha al tamaño específico con el color correcto, color frontal negro, y ahí completas esa zona, de tal manera de que cuando veas con herramienta varita mágica, la selección no se desborde y puedes ir conteniendo la información. Aquí podemos notar cómo en la base lineal por error eh, pinté la pieza roja. Entonces es importante entender de que vamos a hacer, por lo menos en un primer momento, una capa por cada elemento. Aquí yo voy a retroceder con control Z y ahí sí puedo pintar. Como lo tengo como color fondo, el color que necesito, entonces con color fondo el atajo sería control suprimir o control delete. Y al suprimir
o Alt Delete para color frontal. Entonces, bueno, así sucesivamente vas aplicando el color. De esta manera, entonces, digamos que va desapareciendo esa apariencia transparente y empiezas a tener un color sólido. Esto después va a llevar efectos, luces, sombras, texturas, patrones, etcétera. Pero esta sería la manera como poco a poco irías pintando a tu personaje en capas separadas, organizadas por una carpeta que se va a denominar color, que contiene la paleta de tonos de los distintos elementos de la indumentaria que componen al personaje.